El ministerio Conéctate a Jesús presenta Conéctate a Jesús, tercer trimestre. Conectados a Jesús por la Biblia. Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. Libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Capítulo 19. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos, y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el quinquenio bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo número 19. Una vez que los israelitas se posesionaran de Canaán, se debían destinar 3 ciudades de refugio, y cuando hubieran conquistado todo el territorio, debían designar otras 3 ciudades de refugio. Se debían arreglar los caminos para que las personas puedan llegar con facilidad. Las ciudades de refugio servían para dar asilo a los que habían dado muerte a una persona en forma accidental. Las ciudades de refugio eran un tipo que representaba el refugio salvífico que se encuentra cuando nos guarecemos en los brazos protectores de Dios. El segundo tema que se desarrolla en este capítulo es sobre el respeto a los límites de las propiedades. Se prohibía la usurpación de centímetros o metros para ganar terreno, robando la tierra a la del vecino. El tercer tema era concerniente a los testigos. Versículos 18 y 19 destacan: los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Cuando existiera un litigio, se debía acudir al juez con 2 o 3 testigos. Uno solo no tenía validez legal. Considerando que la maldad y codicia podía apoderarse de una persona, podía encontrar a testigos falsos para favorecer su causa. Por esa razón, Dios legisló que los testigos falsos debían sufrir la misma condena como castigo por haber causado perjurio. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 192. Debemos tener menos fe en lo que podemos hacer y más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros si queremos tener manos limpias y corazones puros. No es vuestro el trabajo que realizáis, es de Dios. Necesitamos más amor, más franqueza, menos sospechas y desconfianza. Debemos estar menos dispuestos a censurar y a acusar. Esto es lo que ofende gravemente a Dios. El corazón necesita ser enternecido y subyugado por el amor. El estado de debilidad de nuestro pueblo proviene del hecho de que sus corazones no son rectos delante de Dios. El alejamiento de Dios es la causa de las condiciones difíciles que reinan en nuestras instituciones. Oremos. Dios nuestro y Padre eterno, oramos por todos nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo por acusaciones falsas. Te pedimos que como juez del universo puedas intervenir para que sean liberados de toda injusticia y falsedad. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Deuteronomio capítulo número 20. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra.
Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Todos queremos ser semejantes a Jesús. Bienvenido, bienvenida. Estamos listos para nuestra reflexión de hoy, 4 de julio. El fanatismo y el ruido no son evidencia de fe. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Primero, debe arrancarse de raíz el error. Luego el suelo queda preparado para que brote la buena semilla y lleve fruto para la gloria de Dios. El único remedio es por medio de disciplina y organización. Un espíritu de fanatismo ha regido a cierta clase de observadores del sábado. Han bebido tan solo pocos sorbos de la fuente de la verdad y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Algunos que estuvieron en el movimiento de 1854 han traído con ellos puntos de vista erróneos, tales como la no resurrección de los impíos y la era futura, y están tratando de unir esas opiniones y su experiencia pasada con el mensaje del tercer ángel. No pueden hacer eso. No hay concordia entre Cristo y Belial. La no resurrección de los impíos y sus puntos de vista particulares con respecto al mundo futuro son errores graves que Satanás ha introducido poco a poco entre las herejías de los últimos días para que sirvan a su propio propósito de arruinar almas. Esos errores no pueden estar en armonía con el mensaje de origen celestial. Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan una jerigonza incomprensible que llaman la lengua desconocida, y que lo es no solo para los seres humanos, sino para el Señor y todo el cielo. Esos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados como dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conocerán. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida, la sensación fugaz de felicidad descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 411 y 412. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 161.
Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención. Capítulo 44. La gran apostasía. Cuando Jesús reveló a sus discípulos el destino de Jerusalén y las escenas relativas a su segundo advenimiento, predijo también la experiencia de su pueblo desde el momento cuando se separaría de ellos hasta su regreso con poder y gloria para librarlos. Desde el Monte de los Olivos, el Salvador contempló la tormenta que estaba por caer sobre la Iglesia apostólica y al penetrar más profundamente en el futuro, su ojo distinguió la fiera y devastadora tempestad que azotaría a sus seguidores en las edades venideras de oscuridad y persecución. En pocas y breves palabras, de terrible significado, predijo la porción que los gobernantes de este mundo asignarían a la Iglesia de Dios. Los seguidores de Cristo debían transitar la misma senda de humillación, reproche y sufrimiento que había recorrido su Maestro. La enemistad que se había manifestado hacia el Redentor del mundo se manifestaría también contra todos los que creyeran en su nombre. La historia de la Iglesia primitiva da testimonio del cumplimiento de las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y el infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que si el Evangelio triunfaba, sus templos y altares serían barridos. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir a la cristiandad. Se encendieron los fuegos de la persecución, se expropiaron las posesiones de los cristianos y se los arrojó de sus hogares. Soportaron gran lucha y aflicción, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos de ellos sellaron su testimonio con su sangre, los nobles y los esclavos, los ricos y los pobres, los eruditos y los ignorantes, fueron igualmente asesinados sin misericordia. Vanos fueron los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. El gran conflicto, en cuyo transcurso los discípulos de Jesús rindieron sus vidas, no cesó, porque estos fieles portaestandartes cayeron en sus puestos. Triunfaron por medio de la derrota. Los obreros de Dios fueron asesinados, pero su obra siguió firmemente adelante. El Evangelio se siguió esparciendo y el número de sus adherentes creció. Llegó a regiones inaccesibles, hasta las Águilas de Roma. Un cristiano que discutía con los gobernantes paganos que fomentaban la persecución, dijo lo siguiente: podéis matarnos, torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de que somos inocentes. Vuestra crueldad no os servirá de nada. Era una poderosa invitación, más para atraer a otros a su fe. Mientras más a menudo nos aplastáis, más rápidamente crece nuestro número. La sangre de los cristianos es una semilla. Miles fueron encarcelados y asesinados, pero otros surgieron para ocupar sus lugares. Y los que sufrieron el martirio por su fe quedaron seguros con Cristo, y Él los considera vencedores. Pelearon la buena batalla y recibirán la corona de gloria cuando Cristo venga. Los sufrimientos que soportaron acercaron a los cristianos los unos a los otros y a su Redentor. El ejemplo de los vivos y el testimonio de los muertos era un constante apoyo de la verdad,
y donde menos lo esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo la bandera de Cristo. Se transige con el paganismo. Satanás, por lo tanto, trazó planes para tener más éxito contra el gobierno de Dios, clavando su estandarte en el seno de la Iglesia cristiana. Si los seguidores de Cristo podían ser engañados e inducidos a desagradar a Dios, su fortaleza y su firmeza fallarían y serían una fácil presa para él. El gran adversario trató entonces de obtener por medio de la astucia lo que no había logrado por medio de la fuerza. La persecución cesó y su lugar lo ocuparon las peligrosas tentaciones de la prosperidad temporal y los honores mundanos. Se indujo a los idólatras a aceptar parte de la fe cristiana mientras rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y su resurrección, pero no estaban convencidos de pecado y no sentían necesidad de arrepentirse ni de cambiar su corazón. Con algunas concesiones de su parte, propusieron que los cristianos también las hicieran para que todos se pudieran unir sobre la plataforma de la fe en Cristo. La Iglesia entonces se encontró en un terrible peligro. Las prisiones, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones en comparación de esto. Algunos cristianos se mantuvieron firmes y declararon que no podían transigir. Otros razonaron que si cedían o modificaban algunas de las características de su fe y se unían con los que habían aceptado parcialmente el cristianismo, por ese medio se podría lograr su plena conversión. Fue un período de profunda angustia para los fieles seguidores de Cristo. Bajo el manto de un pretendido cristianismo, Satanás mismo se estaba insinuando en la Iglesia para corromper su fe y apartar las mentes de la palabra de verdad. Por fin, la mayor parte de los cristianos rebajaron sus normas y se estableció una unión entre el cristianismo y el paganismo. Aunque los adoradores de ídolos profesaron estar convertidos y unidos con la Iglesia, seguían aferrados a su idolatría. Solo mudaron el objeto de su adoración a imágenes de Jesús e incluso de María y los santos. La inmunda levadura de la idolatría, introducida de este modo en la Iglesia, continuó su obra funesta. Doctrinas sin fundamento, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a su fe y su culto. A medida que los seguidores de Cristo se unían con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la Iglesia perdió su pureza y su poder. Hubo algunos, sin embargo, que no fueron desviados por esos engaños. Conservaron su fidelidad al autor de la verdad y solo adoraban a Dios. Siempre ha habido dos clases entre los que profesan ser seguidores de Cristo. Mientras una clase estudia la vida del Salvador y trata fervorosamente de corregir sus defectos y conformarse al modelo, otra descarta las verdades claras y prácticas que exponen sus errores. Aún en su mejor condición, la Iglesia no ha estado plenamente formada por los leales, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó que los que se entregan voluntariamente al pecado no deben ser recibidos en la Iglesia. No obstante, Él relacionó consigo mismo a hombres de carácter defectuoso
y les concedió los mismos beneficios de sus enseñanzas y su ejemplo, para que tuvieran la oportunidad de ver sus errores y corregirlos. Pero no hay comunión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, y no la puede haber entre sus seguidores. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos semiconvertidos, se introdujeron en una senda que los apartaría más y más de la verdad. Satanás gozaba al ver que había tenido éxito en engañar a un tan gran número de seguidores de Cristo. Entonces logró que su poder se manifestara más plenamente sobre ellos y los inspiró a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Nadie podía saber mejor cómo oponerse a la verdadera fe cristiana que los que habían sido sus defensores. Y esos cristianos apóstatas, unidos con compañeros semipaganos, se dedicaron a atacar los aspectos más esenciales de la doctrina de Cristo. Se necesitaba una lucha desesperada por parte de los que querían ser fieles para mantenerse firmes contra los engaños y abominaciones cubiertos de ropaje sacerdotal que se introdujeron en la Iglesia. No se aceptó la Biblia como norma de fe. La doctrina de la libertad religiosa fue calificada de herejía y sus sostenedores aborrecidos y proscriptos. Retirada de los fieles. Después de un largo y severo conflicto, los pocos fieles decidieron separarse completamente de la iglesia apóstata, si ésta continuaba rehusando apartarse de la falsedad y la idolatría. Se dieron cuenta de que la separación era una necesidad imprescindible si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevieron a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar un ejemplo que podría poner en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de ellos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión que estuviera de acuerdo con la fidelidad a Dios. Pero creían que ni siquiera la paz debiera ser conseguida al precio tan exorbitante del sacrificio de los principios. Si la unidad solo se podía obtener mediante el abandono de la verdad y la justicia, entonces decidieron que hubiera diferencia e incluso guerra. ¿Cuán bueno sería para la Iglesia y el mundo si los principios que inspiraron a estas almas fieles revivieran en los corazones de los profesos hijos de Dios? El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. ¿Por qué, entonces, parece que la persecución estuviera sumida en una somnolencia tan grande? La única razón de ello es que la Iglesia se ha conformado a las normas del mundo y por lo tanto no suscita oposición. La religión corriente en nuestros días no participa de la naturaleza pura y santa que caracterizaba la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Solo por causa de la actitud de transigencia con el pecado, porque las grandes verdades de la palabra de Dios se consideran con tanta indiferencia, porque hay tan poca piedad vital en la Iglesia, el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo. Si hubiera un reavivamiento de la fe y el poder de la Iglesia primitiva, el espíritu de persecución se reavivaría y sus fuegos volverían a encenderse.
La historia de la redención. Capítulo 45. El misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que se daría como resultado del establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya en aquella época vio cómo se introducían subrepticiamente en la Iglesia los errores que habrían de preparar el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente, las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la Iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios, puso teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la Iglesia. De allí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo, vencido en apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la Iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra, y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás, es a saber, al obispo de Roma. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de la palabra. En cada uno de sus asaltos, Cristo empleó el escudo de la verdad eterna al decir, escrito está. A cada sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la palabra, para que Satanás pudiera conservar su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador papal. Debía mantenerlos ignorantes acerca de las Escrituras. La Biblia exalta a Dios
y pone al hombre finito en su correcta ubicación. Por lo tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas. Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por cientos de años impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la gente que la leyera o que la tuviera en sus hogares, y sacerdotes y prelados carentes de principios interpretaban sus enseñanzas de manera que apoyaran sus pretensiones. De esa manera el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. La mudanza de los tiempos y la ley. Al eliminar el detector de errores, Satanás obró de acuerdo con su voluntad. La profecía declaraba que el papado pensaría en cambiar los tiempos y la ley. No se demoró en intentar esa obra. Para permitir que los paganos se convirtieran y encontraran un sustituto de los ídolos que adoraban, y para promover de ese modo la aceptación nominal del cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y reliquias. El decreto de un concilio general finalmente confirmó ese sistema de idolatría papal. Para completar su obra impía, Roma pretendió eliminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la adoración de imágenes, y dividió el 10º mandamiento en 2 para conservar el número exacto. Esa actitud de retroceso ante el paganismo abrió el camino para apartarse aún más de la autoridad del cielo. Satanás atacó al 4º mandamiento también y trató de poner a un lado el antiguo sábado que Dios había bendecido y santificado para exaltar en su lugar la fiesta que guardaban los paganos con el nombre de Venerable Día del Sol. Al principio ese cambio no se llevó a cabo abiertamente. En los primeros siglos todos los cristianos guardaban el sábado, cuidaban celosamente el honor de Dios, y como creían que su ley era inmutable, conservaban religiosamente el carácter sagrado de sus preceptos. Pero con gran sutileza Satanás obró por medio de sus instrumentos para lograr sus propósitos. Para que la atención de la gente se dirigiera al domingo, lo convirtió en una festividad en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos ese día. No obstante, se lo consideraba aún como un día de recreación y el sábado seguía siendo guardado religiosamente. Constantino, pagano aún, promulgó un decreto para apoyar la observancia general del domingo como una festividad pública en todo el Imperio Romano. Después de su conversión, siguió siendo un ferviente abogado del domingo, y su edicto pagano fue puesto en vigencia en provecho de su nueva fe. Pero el honor manifestado hacia ese día no era suficiente para impedir que los cristianos consideraran que el sábado era el día santo del Señor. Había que dar otro paso más. El falso día de reposo debía ser exaltado para lograr su igualdad con el verdadero. Pocos años después de la promulgación del decreto de Constantino, los obispos de Roma le confirieron al domingo el título de Día del Señor. De ese modo, se indujo a la gente gradualmente a que considerara que poseía un cierto grado de santidad. No obstante, se seguía guardando el sábado original. El archiengañador no había terminado su obra. Estaba resuelto a reunir al mundo cristiano bajo su estandarte y a ejercer su poder por medio de su representante. El orgulloso pontífice que pretendía ser el representante de Cristo logró cumplir sus propósitos por medio de paganos semiconvertidos, prelados ambiciosos
y miembros de iglesia mundanos. Se celebraron grandes concilios, de vez en cuando, a los que concurrían dignatarios de la iglesia procedentes de todas partes del mundo. En casi cada uno de ellos se degradaba un poco más el sábado que Dios había instituido, mientras en forma proporcional se exaltaba el domingo. De ese modo la festividad pagana finalmente llegó a ser honrada como una institución divina, mientras al sábado de la Biblia se lo declaró reliquia del judaísmo y se insistió en que en su observancia era maldita. El gran apóstata logró éxito al exaltarse a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se había atrevido a cambiar el único precepto de la ley divina que en forma inconfundible señala a todas la humanidad al Dios verdadero y viviente. En el cuarto mandamiento, el Señor se presenta como creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto, como distinto de todos los dioses falsos. El séptimo día fue santificado para que fuera un día de reposo para el hombre, como un monumento de la obra de la creación. Se lo instituyó para que mantuviera al Dios viviente, siempre delante de las mentes, como la fuente de todo ser y objeto de reverencia y culto. Satanás trató de desviar a los hombres para que no manifestaran lealtad a Dios ni rindieran obediencia a su ley. Por lo tanto, dirigió sus esfuerzos especialmente contra ese mandamiento que señala a Dios como creador. Protestantes insisten ahora en que la resurrección de Cristo en domingo es el origen del día de reposo cristiano, pero no hay evidencias bíblicas para esto. Ni Cristo ni los apóstoles le dieron tal honor a ese día. La observancia del domingo como institución cristiana tiene sus orígenes en el misterio de la iniquidad, que ya en los días de Pablo había comenzado a obrar. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razones valederas se pueden presentar para justificar un cambio acerca del cual las Escrituras guardan silencio? En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la Iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Y entonces comenzaron los 1260 años de opresión papal predichos en las profecías de Daniel y Juan. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad y aceptar las ceremonias y el culto católico, o pasarse la vida en las mazmorras, o morir en el potro, entre rejas o víctimas del hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La persecución se desató sobre los fieles con mayor furia que antes, y el mundo se convirtió en un vasto campo de batalla. Por cientos de años, la Iglesia de Cristo encontró refugio, escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. La Edad Media. La ascensión de la Iglesia Católica al poder señaló el principio de la Edad Media. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios,
para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa y los sacerdotes y los prelados en quienes éste delegaba su autoridad. Se les enseñó que el Papa era su mediador y que sólo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún, que estaba en lugar de Dios para ellos, y por lo tanto debía ser obedecido sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. De ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a hombres falibles y sujetos a error. Todavía más, al mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de ellos. El pecado se cubrió con un manto de santidad. Cuando se suprimen las Escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios. Días de peligro. Eran días de peligro para la Iglesia de Cristo. Los fieles portaestandartes eran pocos ciertamente. Aunque la verdad no quedó sin testigos, había momentos cuando parecía que el error y la superstición prevalecerían por completo, y la verdadera religión sería erradicada de la tierra. Se perdió de vista el Evangelio, pero en cambio las formas de la religión se multiplicaron, y la gente recibía la carga de rigurosas exacciones. No solo se les enseñó que recurrieran al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para expiar sus pecados. Largos peregrinajes, actos de penitencia, el culto a las reliquias, la construcción de iglesias, capillas y altares, el pago de grandes sumas a la Iglesia. Estos y muchos actos similares se fomentaban para apaciguar la ira de Dios u obtener su favor. Como si Dios fuera hombre, que se enojara por nimiedades, o a quien se puede pacificar con ofrendas y penitencias. Los siglos subsiguientes fueron testigos de un constante aumento del error en las doctrinas enseñadas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido la atención de la Iglesia y habían ejercido influencia sobre ella. Muchos que profesaban estar convertidos seguían aferrados a sus dogmas paganos y no solo continuaban estudiándolos ellos mismos, sino que instaban a otros a hacerlo como un medio de ejercer más influencia sobre los paganos. De ese modo, se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Entre ellos sobresale la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en el estado consciente de los muertos. Esta doctrina constituye el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De ella surgió también la doctrina errónea del tormento eterno para los que finalmente resulten impenitentes, que fue incorporada bien al principio de la fe católica. Después se preparó el camino para la introducción de otra invención pagana, que Roma denominó purgatorio, y que se empleó para aterrorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas. Mediante ese error se afirma la existencia de un lugar de tormento en el cual las almas de los que no han merecido la condenación eterna sufrirán un castigo por sus pecados, después del cual, una vez librados de toda impureza, serán admitidos en el cielo. Otra invención más se necesitaba para que Roma pudiera aprovecharse de los temores y vicios de sus adherentes.
fue provista por la doctrina de las indulgencias. Se prometía total remisión de pecados pasados, presentes y futuros, y la liberación de todas las sanciones y penalidades en que se incurriera. A los que se alistaban en las guerras del pontífice para extender sus dominios temporales y castigar a sus enemigos, o para exterminar a los que se atrevían a negar su supremacía espiritual. También se enseñó a la gente que mediante el pago de ciertas sumas de dinero a la Iglesia podía librarse del pecado y salvar también las almas de sus amigos fallecidos que se encontraban confinados en medio de las llamas del tormento. Mediante esos procedimientos, Roma llenó sus cofres y sostuvo la magnificencia, el lujo y el vicio de los pretendidos representantes del que no tenía dónde reclinar su cabeza. El rito bíblico de la Cena del Señor fue reemplazado por el sacrificio de la misa. Los sacerdotes católicos pretendían que mediante sus ceremonias podían convertir el pan y el vino en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Con presunción pretendían disponer abiertamente de poder para crear a su Creador. Se requería que todos los cristianos, so pena de muerte, manifestaran su aceptación de ese terrible error que ofende al cielo. Los que rehusaban eran entregados a las llamas. El mediodía del papado fue la medianoche espiritual del mundo. Las sagradas escrituras eran casi desconocidas, no solo por la gente, sino por los sacerdotes también. Tal como los fariseos de la antigüedad, los dirigentes católicos aborrecían la luz que habría puesto en evidencia sus pecados. Con la ley de Dios, la norma de la justicia, fuera de quicio, ejercieron un poder ilimitado y practicaron el vicio sin restricción alguna. Prevalecían el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios de libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral e intelectual se apoderó de la cristiandad.